quiero agradecer también, igual que el resto de las profesoras que se han presentado anteriormente, esta convocatoria, que realmente es un espacio muy importante para todos los que trabajamos en esta problemática desde hace tiempo. Bueno, eh, el trabajo que yo presento en este momento es un trabajo que hicimos de conjunto con mi colega Natalia Castelnuovo, que es profesora de la Universidad de Buenos Aires. Por razones personales ella no puede estar, entonces voy a ser yo quien dé cuenta de los resultados que obtuvimos en esta investigación. El objetivo general del trabajo propuesto fue explorar los modos en que la violencia de género es narrada en distintas normativas globales, regionales y locales, y cómo dichas narraciones constituyen no solo las herramientas empleadas por los operadores de la justicia que lidian cotidianamente con dicho problema social, sino también las normas legales que han cristalizado en la creación de nuevos organismos estatales o en la reconfiguración de otros ya existentes. Como bien sostiene Ernesto Domenech, las narraciones de los textos legales son productos de construcciones pluridiscursivas que operan como recortes, encuadres y aún como collage, lejos de construir la realidad misma, aluden a ella a partir de realizar una serie de selecciones discursivas que no siempre son coincidentes. Con el propósito de reponer brevemente sus orígenes, buscamos, entre viejas y nuevas conceptualizaciones, dar cuenta de los procesos sociopolíticos por medio de los cuales la violencia de género se construye y define textos legales en la provincia de Buenos Aires, Argentina, especialmente definiciones y categorizaciones, clasificaciones, procesos de edición, jerarquizaciones, etc. Y que más allá de que la pretensión de naturalidad y objetividad sobre las que descansan, y que más allá de la pretensión de naturalidad y objetividad sobre las que descansan, son el resultado de disputas y tensiones por imponer un sentido legítimo a la violencia de género y a una serie de categorías a ella asociadas que permean los discursos expertos, tanto como la comunicación pública. De acuerdo con lo analizado, podemos decir que tanto en las normativas que hacen de guía para operar con el problema de la violencia de género, como en las que han contribuido a la construcción de nuevos organismos estatales o reconfiguración de otros preexistentes, como dijimos antes, hemos podido observar ciertas ambigüedades, sino contradicciones. En la provincia de Buenos Aires, ya en el marco de la reforma del Código de Procedimiento Penal en 1998, se crean dos secretarías especializadas cuyos objetivos se centraron en ofrecer a las víctimas de delito patrocinio jurídico gratuito, atención psicológica y social, y en promover la resolución pacífica de conflictos a través de los métodos alternativos de mediación y conciliación. Los centros de asistencia a la víctima, reconocidos en mi país como CAV, fueron creados previamente a la sanción de la normativa específica que llegará 2 años más tarde, y pasaron a constituir el primer espacio en otorgar especial atención a la violencia de género, y que definirían bajo la categoría violencia familiar. Dicha categoría, la de violencia familiar, que aún persiste, fue siempre asociada a la de violencia doméstica y empleada de modo intercambiable con esta última. En tanto antecedente, de hecho, los discursos presentes en el CAV,
junto a nominaciones del sentido común en el ámbito de la justicia penal, influyeron en la letra de la ley provincial cuya denominación es de protección contra la violencia familiar. Se puede observar cómo, por un lado, en el texto legal, la genéricamente denominada violencia de género se equipara a la violencia general, y por otro lado, cómo los sentidos otorgados por los operadores de la justicia a la violencia familiar se interceptan con los concedidos a la violencia de género, donde la unidad doméstica y la filia aparecen equiparables. Hemos podido observar el avance de los textos legales en sus propuestas narrativas. La Ley Nacional 26.485, promulgada en 2019, nos habla de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta nueva construcción conceptual trajo aparejada la ampliación del concepto de violencia familiar presente en la legislación de la provincia de Buenos Aires, que debiendo adaptarse a la normativa nacional, debió modificar una serie de artículos. Esta modificación, además, promovió la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General Provinciales garantizaran acciones tendientes a la formación de los operadores judiciales en violencia familiar con perspectiva de género, especialmente en los juzgados de familia, juzgados de paz, fiscalías, defensorías y asesorías de incapaces. Proponer conceptualmente desde la normativa nacional el término violencia contra las mujeres en el marco de la protección integral resultó valorado positivamente por los operadores de la justicia en las distintas jurisdicciones y fueros. Esto supuso una ampliación de dicha categoría. Pero si bien es cierto que modificar la lectura que circunscribe la violencia de género al ámbito de las relaciones de parentesco o de lo doméstico a partir de una nueva narrativa ofrece la posibilidad de un cambio de paradigma acorde con lo propuesto en las convenciones internacionales, no menos cierto es que la categoría género se reduce al colectivo mujeres. También cabe tener en cuenta que la incorporación de esta narrativa no supone necesariamente el abandono de definiciones preexistentes inscriptas tanto en los textos legales como en las representaciones de los operadores de la justicia. De hecho, al operar como marcaciones sociales, las categorías precedentes continúan formando parte de los discursos institucionales, filtrando, a su vez, los modos de clasificación que dan sentido a las prácticas de los operadores. Retomando ahora las normativas que han contribuido a la construcción de nuevas instituciones estatales o a la reconfiguración de otras preexistentes, nos resultó interesante detenernos en la creación y competencias del nuevo Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Este ministerio fue creado en el año 2019 y depende del Poder Ejecutivo Nacional. En su narrativa se define como el espacio creado para garantizar los derechos de las mujeres y diversidades frente a toda forma de discriminación y violencia y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género, siendo estos objetivos prioritarios como acción de gobierno. Los ejes que guiaron la puesta en marcha de este ministerio fueron dos. El primero incluye la prevención y erradicación de las violencias de género, con perspectiva en la asistencia a las víctimas. El segundo se enfoca en las políticas públicas nacionales destinadas a impulsar la autonomía de las mujeres y las personas LGTBI. Vemos
que tanto este organismo como la ley nacional hacen referencia a las violencias, pero lejos de apuntar con la pluralidad del concepto a una multiplicidad de sentidos, refieren a una suerte de tipologías. Entonces hablan de violencia familiar, violencia contra las mujeres, delitos de género y violencia doméstica. Entendemos que estas tipologías, lejos de echar luz sobre la problemática, enmascaran la relación social que se inscribe en las prácticas violentas. Otro caso fue la creación a nivel nacional en el año 2015 de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, cuyo fin se enmarca en seleccionar y desplegar estrategias de investigación sobre los fenómenos criminales atravesados por las diferentes clases de violencia contra las mujeres y al mismo tiempo trabajar sobre los modos en que sus distintas manifestaciones afectan a otros grupos en situación de vulnerabilidad por razón de su orientación sexual e identidad de género. Ese mismo año, en la provincia de Buenos Aires, se crean las Fiscalías Especializadas de Género. Ejemplo de ello es la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 13 de Violencia Familiar de Género y Familia, dependiente de la Fiscalía General del Departamento Judicial La Plata. La creación de esta Fiscalía Especializada es valorada positivamente tanto por los distintos colectivos u organizaciones sociales que confluyeron en 2015 en el movimiento Ni Una Menos, como por sus operadores, pero no solo porque la fiscal a cargo de la UFI y los instructores se especializan en temas de género, tal como indica la normativa, sino también porque todas las causas vinculadas con la violencia de género se centralizan en esta Fiscalía Especializada. Esto, que tal vez pareciera sin peso, se vincula directamente con que es un punto importante a ser tenido en cuenta, dado que previamente a la creación de estas fiscalías, las denuncias por violencia de género y las denuncias por delitos comunes, tales como un robo, una usurpación, lesiones producto de una pelea callejera, se convivían indiscriminadamente en la Fiscalía de Instrucción de turno. Según nuestra interlocutora, que es la oficial mayor de esta Fiscalía Especializada, ha sido un gran avance incorporar la perspectiva de género a la ley penal. Una lesión tipificada leve en el marco general, de acuerdo con el Código Procesal, leída en contexto de género, de acuerdo con el artículo 80 del Código Penal, se agrava. Sin embargo, otras cuestiones relevantes aparecen naturalizadas por las Fiscalías Nacional y Provincial, aunque son consideradas por ambos espacios como problemas. Nos referimos a la relación entre los fueros penal y civil. En los casos donde la relación violenta atraviesa la unidad doméstica involucrando a menores de edad, la relación que se establece entre los fueros penal y civil es a través de los juzgados de familia, espacios donde se litiga para definir aspectos tales como la tenencia de los hijos, la cuota alimentaria, además de ser el medio para pedir alguna medida cautelar como la restricción perimetral o la exclusión del hogar. No obstante, al conformar fueros separados, las intervenciones procedimentales son divididas, ocasionando severos perjuicios en las personas requirentes del servicio. Otra cuestión que cabe señalar es que a pesar de la creación de nuevos organismos estatales a nivel nacional, tal como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, que subrayan impulsar la autonomía de las mujeres y las personas LGTBI, como en el primer caso, y trabajar con los modos en que las distintas manifestaciones de violencia de género afectan a grupos en situación de vulnerabilidad por razón de su orientación sexual e identidad de género,
nos encontramos con que lo abarcativo y superador de la categoría género presente en los textos que han fundamentado la creación y objetivos de estos nuevos organismos especializados, en el campo de la justicia penal aparece reducido al colectivo de mujeres. Según nos fuera señalado por nuestra entrevistada, es una discusión que está presente al interior de la Fiscalía, aunque de modo informal. De este modo, las denuncias ante los mismos hechos de violencia producidas en colectivos que revisten otras identidades de género, como travestis y transexuales, son atendidos por las fiscalías que trabajan con los delitos comunes. Para ir cerrando, podemos decir que de lo analizado se desprende que los nuevos ordenamientos legales, si bien han sido incorporando categorías superadoras a conceptualizaciones consideradas reduccionistas, como es el caso de la categoría violencia familiar, no necesariamente han sido sustituidas, dando cuenta de que la voluntad de cambio o transformación en las ideas que dan sentido a las prácticas que se llevan a cabo cuando de violencia de género se trata, constituyen un punto de inflexión que aún debe ser profundizado y continuado en sus investigaciones, sobre todo a partir de la inclusión de la figura del femicidio en el Código Penal argentino. Resulta interesante rescatar que dicha categoría no existe de modo instituido en dicha norma, sino tácitamente. Es como una descripción, está definido a partir de una descripción de hechos. Los femicidios nos proponen a su vez varios desafíos. Las tasas son altas a pesar de los cambios producidos en las normas jurídicas y de la creación de nuevas organizaciones estatales que apuntan a ese fenómeno. Esta situación lleva a pensar que el desfasaje entre las normas jurídicas de avanzada y femicidios se debe a la necesidad de la transformación en contenido y forma del Poder Judicial, en tanto representa el poder más conservador del Estado. Esto es un sistema de justicia alejado de los intereses de las personas de carne y hueso. Cuestiones de este tipo conducen a una suerte de superposición y traslapamiento de sentidos entre las nuevas y viejas categorías puestas en juego en el sistema de justicia. Las cuestiones aquí analizadas muestran el panorama actual de la legislación a nivel nacional en Argentina en relación con la competencia a nivel de la provincia de Buenos Aires, cuyo referente empírico es el Departamento Judicial La Plata. Recabar información pertinente en el campo de las políticas públicas y sociales en general y en las transformaciones de la justicia penal nos posibilitó indagar en nuevos interrogantes acerca de los modos de gestionar la violencia de género, poniendo de relieve la importancia de atender cómo las narrativas legales son resignificadas y puestas en acción por los operadores de la justicia, quienes a la hora de pensar y actuar el problema de la violencia de género operan de modo disruptivo en los avances objetivos, tanto en términos epistemológicos como prácticos.